Mundo descompuesto. Capítulo 6. Estaba conduciendo por la carretera. Estaba más cerca de la frontera canadiense. Había recorrido más de la mitad del camino. Tenía un tubo con el que sacaba el combustible de los coches abandonados soplando. Tenía mucho cuidado con el combustible que le echaba a la furgoneta militar, porque si no es de la misma clase podría dañar el vehículo inhabilitándolo. A medida que avanzaba por las carreteras, podía ver cómo el clima iba cambiando. Los días eran mucho más fríos y las noches sin una lumbre podrían resultar fatales. Los días de lluvia también eran más habituales, y había zonas que en montañas no tan altas se podía ver nieve. Estaba pasando por una carretera que atravesaba un yermo. Antiguamente era una zona de cultivos que se extendía varios kilómetros. En los carteles indicaban la presencia de un pueblo a varios kilómetros. Tomó rumbo y se dirigió hacia allí. Estaba a las afueras y entró atravesando un barrio residencial. Este tenía varios kilómetros de largo. Estaba por la mitad cuando vio que varios coches cortaban el paso. Dejó el motor encendido y bajó de la furgoneta militar. Se acercó a los coches y quitándoles el freno de mano intentó apartarlos de la calzada. Estaba apartando el primero de ellos cuando pudo oír unos pasos junto a unos ruidos roncos que venían de los alrededores. Inmediatamente se giró. Vio a varios infectados que venían por la carretera por la que él había venido, y a otros muchos saliendo de las casas. Rápidamente se metió en la furgoneta militar, cerrando la puerta y echando el seguro. Los infectados se apelotonaron alrededor del vehículo, golpeándolo. Apagó el motor y se escondió dentro del portón trasero. Al de un rato los infectados acabaron marchando lentamente, dejándolo a él y al vehículo solos. Se hizo de noche y decidió dejar para mañana lo de mover los coches. Se sentó en el asiento del copiloto, sacó varias latas, y se puso a cenar. Dentro de la furgoneta hacía bastante frío. Sacó varias mantas y se las puso por encima mientras que acababa de cenar. Los cristales se empezaban a empañar, y decidió irse a dormir. Estaba relajado tumbado en el asiento del copiloto, cuando a lo lejos vio unas luces. Estas se acercaban cada vez más. Eran varias. Cuando se acercaron más pudo ver que eran personas utilizando antorchas para iluminar el camino. Venían andando por la carretera en dirección a donde él estaba. Cogió la mochila y el fusil y salió de la furgoneta. Miró hacia dónde podía ir y se escondió en una casa. Desde ahí podía ver la furgoneta. Al de un par de minutos esas personas llegaron a donde estaba el vehículo. Estas que tranquilamente podían ser unas 8 personas se pararon y miraron alrededor del vehículo. Mientras tanto, el hombre seguía escondido mirando qué hacían. Esos hombres abrieron el portón trasero a la fuerza y varios de ellos entraron en él. Varios de ellos se quedaron fuera vigilando por si hubiera una posible amenaza. Al de un rato esos hombres pudieron arrancar el vehículo sin la llave, y todos se montaron y se marcharon. Tuvo que pasar la noche en una de las habitaciones de esa casa, rodeado de mantas, para no morir del frío. A la mañana siguiente se levantó con mucho frío. Se quitó la manta que acumulaba un poco de agua del frío nocturno y salió de la casa. Para el atardecer ya había cruzado la ciudad. En esta no había nada. Era una ciudad pequeña y saqueada. Esa noche tuvo que volver a dormir en uno de los coches que estaba abandonado en la carretera. La noche iba a ser muy fría. Pasaron 2 semanas.
Se encontraba dentro de una casa buscando comida. No encontró nada. Las temperaturas habían descendido bastante. Salió de la casa. Todos los jardines y campos estaban llenos de hielo. Esa noche había caído una buena helada. Se abrochó bien el cuello de su chaqueta y siguió en dirección al norte. Se paró a descansar y a beber un poco de agua. Estaba mirando al cielo y empezó a ver los primeros copos de nieve. Bebió rápidamente y se puso en camino. Al anochecer, se metió en una casa que estaba aislada del resto de casas de una pequeña aldea. Esa casa tenía una chimenea. La madera de la calle estaba húmeda y no podía prender fácilmente, por lo que cogió muebles del interior de la casa. Con su cuchillo quitó la madera exterior y sacó pequeñas tiras de madera que le servirían para encender el fuego. Colocó las tiras de madera en la chimenea y sacando chispas con el ferrocerio logró sacar una pequeña llama que rápidamente se hizo más grande al echar trozos de mueble más voluminosos. Subió a las habitaciones superiores y cogió un colchón sucio y maloliente y lo puso al lado de la chimenea. Comió una lata de salchichas que pudo calentar con el fuego, y se tapó con la manta para ir a dormir. Al despertar y mirar por la ventana, todo el territorio estaba de un color blanco lechoso. Dentro de la casa había unos plásticos que le sirvieron para cubrirse las botas. Tuvo que seguir su camino entre dificultades por el espesor de la nieve. Miró en el mapa y el camino más fácil era atravesar una pequeña montaña, pero no pudo ir por ahí por culpa de la nieve. Para llegar al otro lado tenía que rodear la montaña por el lado derecho. Se puso en camino por la carretera que rodeaba la montaña. Estuvo mucho rato andando y estaba muy cansado. Las temperaturas no paraban de bajar. Hasta le costaba respirar del frío que hacía. No tuvo más remedio que meterse en una gasolinera que había a un lado de la carretera. Al atardecer empezó una ventisca que le obligó a quedarse dentro de la gasolinera. Como las puertas y ventanas no estaban rotas, la temperatura en el interior no era tan desagradable, aunque tuvo que pasar la noche cubierto bajo las gruesas mantas. A la mañana siguiente había más grosor de nieve fuera de la gasolinera. Se volvió a poner los plásticos, cubriendo las botas y siguió la carretera. Estaba pasando entre campos. A lo lejos pudo ver a varios infectados con dificultades a la hora de andar por la nieve. Estos le vieron y se dirigieron hacia él. Eran 4 infectados que resbalaban y caían en el intento de correr por encima de la nieve. El hombre sacó la pistola de la cintura, y con varios tiros desde la distancia, logró abatirlos. Pasó esa zona de campo y llegó a un pequeño pueblo. Desde lejos podía ver que había como una infraestructura militar montada de manera improvisada. Esta estaba abandonada. Para entrar al pueblo había que pasar por esa infraestructura casera que estaba abandonada. Entró. Dentro había vallas que servían para proteger a la gente del pueblo, aunque ahora estuviera abandonado. Entró en varias casas en busca de comida pero no había nada. Por intentar entró a un supermercado que parecía que había estado custodiado por los militares y para su sorpresa encontró comida. No había mucha pero había varios estantes con comida. Había algunas latas y alguna otra comida que no podía ser consumida por estar caducada desde hace años. Se quedó a pasar la noche ahí, y cocinó en la lumbre varias latas.